La Iglesia Bautista Misionera Mahanaim presenta al pastor Luis Eduardo Yusti. El título de la predicación del día de hoy se llama Un llamado a la oración. Si lo está copiando, si lo está anotando, bueno, puede anotar el título de la predicación de esta mañana. Lo he titulado Un llamado a la oración. Un llamado a la oración. Quiero empezar haciéndole una pregunta. Y quiero preguntar, ¿cuál es el concepto que usted tiene de la oración? ¿Cuál es el concepto que usted maneja de la oración? ¿Qué es la oración para ustedes? ¿Qué es la oración para ustedes? ¿Cuál es el concepto que usted durante su vida cristiana ha podido guardar, meditar y aplicar referente a la oración? Porque dependiendo del concepto, a la estima que usted le tenga a la oración, va a ser proporcional al tiempo que usted dedique orando. Si usted tiene de la oración un concepto bíblico como prioridad en su vida, como humillación delante de Dios, su vida va a ser marcada por una vida de oración y su carácter, su temperamento, su conducta va a ser cambiado y transformado por el Espíritu Santo de Dios que mora en su vida. Ahora quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuánto usted ora? No me vaya a responder. Quiero que usted medite en eso. ¿Con cuánta frecuencia usted, mi amado hermano, va a la presencia de Dios? ¿Con cuánta frecuencia? Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuánto ora usted? ¿Con cuánta frecuencia usted allí pasa tiempo en oración con Dios? Y sugiero a la iglesia y a los hermanos que nos están viendo y escuchando por este canal el libro A Sola con Dios de John MacArthur, un libro bastante bueno que le va a ayudar mucho en el tema de la oración. Es un tema bastante amplio. Voy a tratar de condensarlo en este capítulo del libro de Nehemías. ¿Cuánto tiempo usted ora? ¿Cuál es el tiempo que usted dedica allí en oración? 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, media hora, 1 hora. ¿Cuántas veces al día ora usted? Cuando se despierta, ¿qué toma primero? ¿O qué hace primero? ¿Orar o agarra el teléfono para ver qué le ha llegado allí? ¿Qué hace primero usted antes de levantarse? ¿Ora antes de dormir? ¿Cuánto tiempo usted dedica en la oración? El título de hoy es Un llamado a la oración. Siempre he predicado de la importancia de escudriñar la palabra de Dios, de tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y de aplicar la palabra de Dios, de estudiarla, pero yo quiero apartar un tiempo para dedicarlo a la oración. Son 2 actividades fundamentales y de vital importancia para el cristiano, tanto leer la palabra de Dios como orar, pero creo que no hay que estar equilibrado, los extremos son malos, solamente no podemos estudiar la palabra de Dios allí y alejarnos de la oración. Le digo algo, es más difícil orar que estudiar la palabra de Dios. ¿A quién le ha pasado? A mí me pasa. Yo puedo estudiar un sermón, puedo estudiar un libro, un tema, hasta 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas si tengo el tiempo, y me pasan rápido, pero orar ese periodo de tiempo se me es muy difícil. Me da sueño, me da sed, me da hambre. La carne no quiere hacerlo, es empezar a veces. Pero hay que mantener un equilibrio. El Señor Jesucristo dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Con cuánta frecuencia, amado hermano, usted va allí a la presencia de Dios? Hay un ejemplo bastante bueno de Charles Spurgeon. Y esta cita la tomé del libro llamado Cartas desde el Sufrimiento, por Charles Spurgeon, también es muy recomendado. Y Charles Spurgeon relata allí, tenía una iglesia, la iglesia más grande del mundo,
el Tabernáculo Metropolitano se llamaba, y era una iglesia que tenía más de 5,000 miembros. Una iglesia que tenía más de 5,000 miembros, tenía diversos ministerios efectivos, seminarios, otras congregaciones, tenían donde guardan los niños, donde cuidan a los niños, le dan alimentación a los niños, casas de hogar. Tenían diferentes casas de hogar en toda la región de Europa, y era una iglesia creciente en todos los sentidos. Era una iglesia madura en todos los sentidos, una iglesia que crecía tanto espiritualmente como numéricamente. Era una iglesia donde se fundaban diversos ministerios. Imagínese usted con una congregación de 5,000 miembros, pobre hombre. ¿Cuál era la clave de su éxito? Y Charles Spurgeon pudo relatar que el éxito de su iglesia radicaba en la oración de la iglesia. O sea que la fuente de poder de la iglesia estaba en la oración, que el termómetro de la iglesia era la oración. Tanto así que en el sótano de la iglesia, en el sótano de la iglesia, había una habitación bastante amplia, donde todos los días acudían hermanos y salían hermanos a orar. Entraban y salían, se turnaba a orar, y esa habitación siempre tenía sus puertas abiertas, porque la iglesia había entendido que la fuente de poder era la oración. ¿Por qué? Amados hermanos, porque en oración es que nos humillamos delante de Dios y estamos reconociendo el poderío de Dios y le estamos diciendo: Señor, tenemos diferentes actividades, pero solo no podemos, necesitamos que usted nos guíe, necesitamos que usted nos dé las provisiones necesarias. Y eso ocurre allí humillados delante de Dios en oración. Eso era la iglesia de Charles Spurgeon. La fuente de poder era la oración. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte. El indicativo de una iglesia fuerte, de una iglesia sólida, de una iglesia madura, amados hermanos, se refleja en asistencia de los servicios de oración. ¿Cómo les digo, amados hermanos? Se lo digo por experiencia. Incluso hay muchos hermanos pastores que están de acuerdo conmigo en esto. A nosotros se nos es más difícil estudiar las escrituras que orar. Eso no es mucho más difícil estudiar las escrituras que orar. Y amados hermanos, cuando yo estudié este tema, un llamado a la oración, ¿a quién cree usted que el Señor estaba llamando primeramente a orar más? Cuando yo leo la Biblia, el Señor me está tratando conmigo y me está diciendo que tengo que orar más. Y también le está diciendo, amados hermanos, ustedes, que debemos orar más. Debemos orar sin cesar. Debemos tener un buen concepto, un alto concepto, el concepto de la oración. Debe ser prioridad en nuestras vidas. Martin Jones, doctor Martin Jones, tuvo un concepto de la oración bastante elevado y muy profundo. Él dice: la oración es sin lugar a duda la actividad suprema del alma, del ser humano. El hombre llega a lo máximo cuando de rodillas se encuentra frente a frente con Dios. Voy a volvérselo a leer. La oración es sin lugar a duda la actividad suprema del alma, del ser humano. El hombre llega a lo máximo cuando de rodillas se encuentra frente a frente con Dios. Este hombre que escribió esto era porque ya murió, pero dejó muchos libros, era uno de los teólogos más grandes de su época. Ahora, amados hermanos, ¿qué concepto maneja usted de la oración? ¿Qué importancia le da usted a la oración? Si nosotros queremos que nuestra congregación crezca en todos los sentidos, que el Señor pueda suplir todo lo que nos haga falta, conforme a su tiempo y a su voluntad, ¿qué debemos hacer? Le voy a dar la respuesta fácil: orar más. Orar más. No conformarnos con simples oraciones superficiales allí,
con simples oraciones monótonas. Allí con súplica, como lo dice Pablo en Efesios, con súplica en el Espíritu. Que roguemos al Señor, que nos humillemos delante del Señor. Eso lo necesitamos todos y cada uno de nosotros. Aparte de nuestro mayor modelo de oración, que es el Señor Jesucristo, encontramos un gran líder, un gran modelo de oración, y es Nehemías. Algunos han podido estudiar este libro. Nehemías se escribió aproximadamente en el 424 a.C. Son fechas, son aproximaciones. E incluso cronológicamente, Nehemías es uno de los últimos libros de la Biblia, en el 424. ¿Quién era Nehemías? Bueno, Nehemías era un copero del rey. Voy a hablar un poquito de la biografía de Nehemías. Era el copero del rey. O sea, Nehemías tenía un gran oficio en la realeza. ¿Qué significaba ser copero del rey? No era solamente a llevarle el vino al rey. Era un acompañante. El copero del rey, hermano, tenía una gran función. Era muy influyente allí con el rey. ¿Por qué? Porque el copero del rey tenía que probar la comida primero antes de que el rey pudiera comerla. Si la comida estaba envenenada, quería matar al rey, ¿quién cree usted que moría primero? El copero. O sea, el copero primero arriesgaba su propia vida antes de la del rey. Tanto así que el copero del rey llegaba a ser confidente del rey, llegaba a ser un amigo muy cercano del rey. ¿Qué no va a ser amigo de una persona que está jugando la vida por ti todos los días? Tanto así que el rey llegaba a tener un alto estima a los coperos, los que hacían esa función, a los que ejercían ese trabajo. Y Nehemías era un copero del rey. Así que Nehemías era un hombre influyente. Nehemías era un hombre que se había ganado de la confianza del rey. Este Nehemías fue el que reconstruyó el muro de Jerusalén. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero hacer el comentario para luego dar inicio al desarrollo de la predicación. Nehemías reconstruyó el muro de Jerusalén en 52 días. Si nos sumergimos un poquito en la historia de Israel, recordemos que en el 722 a.C., el reino del norte fue sitiada, fue exiliada por el rey de Asiria. Eso está en 2 de Reyes, capítulo 17. Y luego el reino del sur, donde la capital era Jerusalén, fue invadida por Nabucodonosor aproximadamente en el 605, 602 a.C. Y luego de Jerusalén, ellos lo llevaron exiliados a Babilonia. Y tenían que cumplirse 70 años para que ellos regresaran a su ciudad natal, a Jerusalén. Pero Nabucodonosor, antes de llevarlo exiliado, no solamente lo llevó exiliado, sino que destruyó el muro, o sea, destruyó la protección de Jerusalén, destruyó el templo que había construido Salomón, y también quemó todas las casas reales. Es un desastre ese hombre, Nabucodonosor. Eso está en 2 de Reyes, capítulo 25. 2 de Reyes, capítulo 25. Voy a leerlo. Versículo 8 dice: en el mes quinto, a las 7 del día, los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Dios y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Luego de 70 años pasó el reinado de Nabucodonosor. Luego estamos en el reinado de los medos persas. Luego estamos y allí se encuentra Nehemías. Vamos al versículo 1. Y dice, teniendo en cuenta todo el contexto histórico, la palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Nehemías significa Jehová consuela.
Y Kislev es como aproximadamente de noviembre a diciembre. Entonces, palabra de Nehemías, estando yo en Susa, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Cuando Nehemías estaba allí en Susa, ya se habían cumplido los 70 años y ya habían retornado dos grupos para Jerusalén. De Babilonia habían retornado dos grupos para Jerusalén. El primer grupo se fue con Zorobabel a reconstruir el muro, y el segundo grupo se fue con Esdras a poder recopilar la ley de Moisés. Y luego Nehemías, ya regresaron, luego Nehemías preguntó. ¿Qué preguntó Nehemías? Por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Amados hermanos, aquí podemos aplicar un principio. Una persona que ora es una persona que se preocupa por las necesidades de los demás y no solo por las de él. Una persona que ora, escucha muy bien, según ahorita vamos a dar la aplicación de este versículo, es una persona, un hermano que no solamente se preocupa por sus necesidades, sino se preocupa también por las necesidades de los demás hermanos. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, Nehemías, versículo 2 dice, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado. ¿Qué tenía Nehemías? Nehemías sentía preocupación por sus hermanos. Nehemías se había identificado por la necesidad de los que estaban allí en Jerusalén. Es decir, que Nehemías oraba constantemente por su pueblo que tenía gran necesidad. Nehemías no estaba obligado a hacerlo. Vean la posición que tenía Nehemías. Nehemías era copero del rey. Nehemías estaba en la capital. Nehemías estaba cercano al rey. Posiblemente Nehemías ni fuera preguntado por ello. Pero un hombre que ora, hermano, una persona de oración, se preocupa por las necesidades de los demás y no solo por las de él. Es tiempo, amados hermanos, de salir un poquito de nosotros, de la egolatría, y poder ver un poquito más allá. ¿Qué necesidad tiene mi iglesia? ¿Qué necesidad tienen mis hermanos? Yo voy a orar por él, por ellos. Porque Nehemías no solamente preguntó, le dieron el reporte y no solamente se quedó allí. ¿Con cuánta frecuencia, hermanos, amados, usted ora por las necesidades de sus hermanos? ¿Con cuánta frecuencia usted lo hace? Usted sabe, una de las cosas que a mí me gusta bastante de venir a la iglesia, a las actividades de oración, porque ya dejo como de orar un poquito por mí y empiezo a orar por los demás hermanos. Me van asignando peticiones de otras necesidades y no de las mías. ¿Usted sabe que me doy cuenta? Señor, yo solamente no tengo necesidad. Hay hermanos que también tienen bastante necesidad. Y yo debo orar por esos hermanos. Una persona de oración, hermano, se preocupa por las necesidades de los demás. Nehemías lo hizo. Versículo 3. Ve el reporte que le dieron a Nehemías. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribados, y sus paredes y sus puertas quemadas a fuego. Este fue el reporte que le dieron a Nehemías. Un reporte, hermano, no muy bueno. No un reporte bueno que le dieron. Mira, el muro está quemado. Nehemías sintió gran preocupación por el reporte. ¿Por qué? No tenía seguridad Jerusalén. Ya estaba, para este tiempo, ya estaba reconstruido el templo por Zorobabel. Ya tenían la ley por Esdras, ya se estaba predicando la ley, pero estaba desprotegida la ciudad. Estaba desprotegida la ciudad. Ahora la pregunta que le voy a hacer, que es el segundo punto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud
cuando hay una necesidad o cuando nos dan una mala noticia, bien sea de un familiar o de un hermano de la congregación? ¿Qué hacemos cuando vemos una necesidad? ¿Qué hacemos cuando preguntamos, mira, ¿cómo está la iglesia? La iglesia tiene esto y esto y esto. ¿Cómo están los hermanos? Mira, hay bastantes hermanos quebrantados. Incluso la semana pasada lo hubo bastante. ¿Cuántas veces usted oró por esos hermanos que estaban quebrantados de salud? Esta semana pasada estuvimos orando por los hermanos que estaban quebrantados. ¿Cuántas veces usted lo hizo? ¿Qué hacemos cuando conocemos que hay una necesidad o nos dan una mala noticia? Esto fue el reporte que le dieron a Nehemías. Vamos a ver qué hizo Nehemías, qué podemos aprender, qué principio podemos aprender de Nehemías. El versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías dijo, bueno, a mí no me importa que ellos estén así. Yo estoy aquí del copero del rey. Estoy en una situación bastante cómoda, privilegiada. No me importan sus necesidades. O Nehemías pudo haber dicho, bueno, yo no voy a preguntar nada. Allá ellos con sus necesidades. ¿Qué hace usted, amados hermanos? ¿O qué ha hecho usted? ¿O qué hemos hecho nosotros? Cuando sabemos que la iglesia tiene alguna necesidad, que los hermanos tienen alguna necesidad. ¿Qué hemos hecho? ¿Nos sentimos indiferentes? ¿O ni preguntamos para no saber cómo están? Así no tengo la responsabilidad de ni visitarlo. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Cuántas veces usted se ha humillado delante de Dios allí? ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado por la necesidad de nuestros hermanos? ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermano? ¿Cuántas veces hemos suplicado al Señor por mis hermanos, por sus necesidades? Esto lo hizo este gran hombre Nehemías. Él lloró, hermano. Él se sentó allí, mira, posiblemente estaba parado y le dieron... Tal fue el impacto de la noticia que Nehemías tuvo que sentarse. No podía sostenerse de pie. Y lloró allí amargamente. Hizo duelo. Se le dolió la necesidad que su pueblo tenía en Jerusalén. Y ayunó y oró el que podía suplir esa necesidad. El que podía ayudar a esa necesidad. Y versículo 5. Vea cómo ora Nehemías. Y dije, no solamente quedó allí, mire cómo dijo Nehemías. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ante tal necesidad, Nehemías no le reprochó a Dios. Nehemías no le reclamó a Dios. Nehemías no se puso allí con el Señor. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías exaltó a Dios. Le dijo, Señor, tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres temible. Tú guardas el pacto, tu fidelidad, estaba diciendo Nehemías. Nehemías estaba apelando a la fidelidad de Dios, que después de 70 años los cautivos debían regresar a Jerusalén. Y Dios cumplió su promesa. Podemos ver a Nehemías delante del Señor reconociéndole, exaltándole. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vamos a la presencia de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud cuando vamos a la presencia de Dios? Por mayor que sea nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vamos a la presencia de nuestro Dios? Ve esta actitud de humildad que tuvo Nehemías. Esta actitud de reconocer lo fuerte y lo grande y lo temible que era Dios, su omnipresencia, su omnipotencia. Ahora, amados hermanos, versículo 6. Ahora
tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahora voy a hacerle una pregunta, hermano. ¿Con cuánta frecuencia oramos al Señor? ¿Cuánta frecuencia lo hizo Nehemías? Esté ahora tu oído atento y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti? ¿Cuántas veces? Solamente Nehemías dijo, mira Señor, allí está tu pueblo, ya, por favor ayúdale. Hasta allí llegó. Día y noche oraba Nehemías por la necesidad de su pueblo. ¿Cuántas veces usted y yo oramos por la necesidad de nuestro pueblo? Por la necesidad de nuestros hermanos, por la necesidad de nuestra familia, de nuestra iglesia. ¿Un día solamente? ¿Un momentico nada más? Nehemías oraba allí día y noche por las necesidades. Y Nehemías estaba confesando los pecados. Nehemías no estaba diciendo, no, mira Señor, ellos están así porque están en pecado. Nehemías confesó sus pecados. Y le dice, hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías se estaba identificando con la necesidad de su pueblo. Él no era indiferente. ¿Cuántas veces, amados hermanos, usted y yo nos hemos identificado con las necesidades que tenemos? Tanto de nuestros hermanos como de la iglesia. Versículo 7. En extremo hemos corrompido contra ti, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volveréis a mí y guardaréis mi mandamiento y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, lo cual le redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Y vea cómo culmina Nehemías esta oración. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. ¿Con quién está orando Nehemías? ¿Solo? Está orando, hermano, en compañía con los hermanos que le dieron el reporte. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿De cuál varón? Del rey. Porque yo servía de copero al rey. Ve esta oración que tenía Nehemías. Nehemías se estaba identificando con su pueblo. Nehemías estaba reconociendo el poderío de Dios y estaba reconociendo que si no se arrepentían de sus pecados, Dios no le iba a bendecir. Pero él no solamente está diciendo, mira Señor, tenga misericordia de ellos que son pecadores, yo no. ¿Qué dijo Nehemías? Señor, hemos pecado contra ti. Nehemías se estaba identificando con la necesidad de su pueblo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, cuántas veces te has identificado con las necesidades de tus hermanos? ¿Cuántas veces hemos dejado de pensar solamente en las nuestras, de pedirle al Señor solamente por nosotros y empezar a orar por los demás? ¿Cuándo vamos a empezar a abrir el compás, el radio de oración? El Señor en esta mañana nos está llamando a la oración, a orar más, hermano, cada día más. Pero Nehemías se quedó hasta aquí. ¿Será que Nehemías solamente oró y listo, vio la necesidad, sintió, pudo evaluar la necesidad y se quedó hasta allí? No, hermano. Nehemías era un hombre de acción también. Solamente orar no basta.
Nehemías era un hombre de acción. Incluso llegó a ser gobernador. Nehemías era un hombre de oración, pero también era un hombre de acción. Si tú le oras a Dios por la necesidad de alguien y tú tienes cómo suplir esa necesidad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando en nuestras manos está ayudar a mi prójimo, a mi iglesia, a mis hermanos. ¿Qué hacemos? Señor, si seguimos orando, bendícele, Señor, y nosotros tenemos la respuesta a su oración. Sigue buscando, Señor, otro corazón. Nehemías no solamente se quedó allí en oración. Nehemías sí se humilló y oró. Pero Nehemías dio el segundo paso después de la oración. Nehemías accionó. No se quedó solamente en la preocupación. Nehemías se preocupó, Nehemías oró y Nehemías accionó. Usted y yo debemos preocuparnos por la iglesia y los hermanos y orar más. Debemos preocuparnos, orar y accionar. Y lo vemos en el capítulo 2. Vamos en el capítulo 2, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿por qué Nehemías no había estado antes triste en la presencia del rey? Porque lo podía matar. Absolutamente nadie podía llegar triste a la presencia del rey porque lo mataban. Por eso el rey tenía, antes que alguien llegara, tenía que pasar por un bufón, un payaso que lo tenía que hacer reír. Así tú no tuvieras ganas de reír, tenías que reír delante del rey, porque si el rey se entristecía por tu culpa, morías, porque hiciste entristecer al rey. Amado, Nehemías arriesgó su vida por sus hermanos. Nehemías no podía llegar triste. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a arriesgar por nuestros hermanos? Nehemías arriesgó su vida, él estaba dispuesto a que lo mataran. Me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías llegó a pensar que ese era su fin, que lo iban a matar. Pero era tal el duelo que sentía Nehemías por la necesidad de su pueblo que no pudo ocultarlo. Ni bufón ni nada le sirvió. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de mi sepulcro, de mis padres, está desierta y su puerta consumida por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Oré al Dios de los cielos. Hermanos, si algo se caracteriza a Nehemías, y qué sorprendente es, que Nehemías en cada decisión que él iba a tomar, él oraba delante de Dios. Eso era un hombre de oración. Él buscaba siempre la voluntad de Dios. Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y a tu siervo, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la casa de mi sepulcro, de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que yo llegue a Judá. Y cartas para Asá, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías le pidió todo, porque Dios conocía el corazón de Nehemías. Y el rey no le hizo ninguna negación. ¿Por qué? Porque la benéfica mano de Dios estaba sobre él. Nehemías se preocupó, Nehemías oró más y Nehemías accionó.
Nehemías, después de esto, no lo voy a leer, le invito a leer el libro completo. Fue a Jerusalén, reconstruyó el muro en 52 días. Fue uno de los grandes líderes que se puede registrar en las Escrituras. ¿Y cuál era su clave? ¿En qué radicaba su éxito? En oración, hermano. En el capítulo 4, versos 5 y 6, Nehemías ora otra vez. En el 5:19 vuelve a orar. En el 6, 14 y 13 vuelve a orar. Hermano, mire, según el libro de Nehemías, registra 8 veces en donde Nehemías oró espontáneamente. Cada vez que sucedía algo, Señor, acuérdate de Sanballat y Tobías. Estaba otra situación difícil, Señor, acuérdate de esto. La clave, hermano, el éxito de Nehemías radicaba en su vida de oración. El éxito de nuestra iglesia va a radicar, hermano, en la oración. Si usted y yo, amados, tenemos en muy poca estima la oración, ese hábito tan importante, indispensable y vital para nosotros, tanto en el área individual como colectiva. Si usted y yo, amados hermanos, tenemos en muy poco la oración, no esperemos ser líderes, ni hermanos, ni iglesias bendecidas por el Señor. No, hermano. Pero si nosotros no quedemos allí nada más en el lamento, bueno, no asistí, no voy, no hago, ¿qué hago? Estoy perdido. No, el Señor en esta hora nos está llamando a orar más. El Señor en esta hora nos está llamando a la oración, a humillarnos más delante de su presencia. Y no poner tantas limitaciones, tantas excusas. Ya dejar de hacer eso, hermano. Y solamente buscar más del Señor allí. Y usted va a ver cómo el Señor va a bendecir su vida, su familia, su carácter, su temperamento, sus emociones. Usted va a ver cómo el Señor va a guiarle a tomar las decisiones correctas. Usted va a ver cómo el Señor va a hacer que haga su voluntad. Nehemías buscaba la voluntad de Dios. ¿La estamos buscando nosotros? Cada vez que usted va a tomar una decisión, le ora a Dios primero. Nehemías lo hacía. Nehemías le oraba al Señor antes de tomar una decisión. Cada vez que usted va a tomar una decisión, ¿está usted consciente? ¿Usted realmente cree que es una decisión de parte de Dios? Porque la única manera, hermano, de saberlo es orar más. Buscar más de la presencia de Dios. Ser más intencional en humillarnos delante de Dios. Día y noche, hermano. Isaías lo dijo, Isaías 26:3. Tú guardas en completa paz aquellos cuyos pensamientos perseveran en ti porque en ti han confiado. ¿Quieres tener paz? Ora más. Ora cada día más. ¿Cuánto tiempo? El Señor Jesús, en una oportunidad, cuando fue al huerto de Getsemaní, encontró a los discípulos durmiendo, le reclamó y le dijo: ni siquiera habéis podido orar conmigo ni una hora. Es decir, que una hora es poquito. Ni siquiera, le dijo el Señor, ni una hora. El Señor pasaba toda la noche orando. Rayaba el alba el Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo de oración, estaba orando. Ni una hora le reclamó el Señor Jesús a los discípulos. Ahora, amados hermanos, ¿cuántas horas ora usted? ¿Cuántos minutos ora usted? Cuando venga a orar, hermano, es a orar. Busque allí de la presencia de Dios. Y usted se va a dar cuenta que a medida que usted ora más, su vida cada día va a ser más cambiada, transformada, su familia, la iglesia. Cuando usted amplíe el rango de oración y cuando le demos realmente el verdadero concepto de qué es la oración. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a orar. Señor Jesús, te alabamos, bendecimos tu nombre, Dios. Glorificamos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra habla a nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Señor, que no hemos orado, Señor, como usted quiere que oremos. Que hemos sido un poco flojos, Señor, en la oración. Que debemos ser más intencional, Padre bendito, en la oración. Perdónenos, Señor. Perdónenos, Señor, si no lo hemos hecho como usted ha querido, Padre. Permite que la iglesia
sea una iglesia de oración, Señor. Que anhelemos, Señor, esas actividades donde estén marcadas en la oración, Dios. Porque es en tu presencia, en tu rostro, Señor, donde nuestro carácter, nuestra conducta, Señor, están siendo cambiadas, transformadas, Señor. Donde aprendemos a conocer cuál es tu voluntad, Dios. Donde dependemos total y absolutamente de usted, Padre bendito. Ayúdenos, Señor, a poder desarrollar más el hábito de la oración, Señor. En el nombre de Jesús, síguenos bendiciendo, Padre. Solo no podemos, Señor. A la verdad, Señor, el espíritu está dispuesto, pero la carne a veces es débil, Señor. Solo no podemos, por eso solicitamos y le rogamos su ayuda, Dios. Ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, Señor, de tener el anhelo y el deseo de hacerlo para su honra y para su gloria, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios bendiga y Dios les guarde. Abres camino, cumples promesas, luz en ti.